Pues bien, comenzamos estas enseñanzas dándole gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder llevar su mensaje hoy con mucha alegría, hoy que celebramos el día de Pentecostés. Y le damos un aplauso al Señor precisamente de bienvenida, porque para Él es esta fiesta. Amén. Vamos a aplaudir grandemente. Jesucristo, pues, que ya no está físicamente con nosotros, pero que sí está a través de la acción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hoy nosotros en esta capilla dedicada al Espíritu Santo estamos celebrando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Y qué significa esto de Pentecostés? Vamos a ver si alguien sabe, puede decirme brevemente qué significa. La fiesta del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pues fíjense, queridos hermanos, ¿de dónde viene la fiesta al Espíritu Santo? ¿De dónde viene Pentecostés? El pueblo de Israel, recuerden que Dios eligió a un pueblo para el plan de salvación. Primeramente, el pueblo de Israel, en donde actuaba el mismo Dios a través de los profetas. Amén. Amén. ¿Qué sucede? Que este pueblo desobedeció a Dios, y por su desobediencia, pues fueron esclavizados en Egipto por más de 400 años. Eran esclavos. Tenían que trabajar para un pueblo donde no podían adorar a Dios. Por eso, este pueblo clama al Señor que le ayude, que les libere. Como Dios es un Dios de amor, pues este pueblo clama al Señor y el Señor le escucha, y por eso el Señor decide liberar a ese pueblo de la esclavitud del faraón de Egipto. El Señor Dios, Yahvé de los ejércitos, pues envía a un libertador, a un hombre llamado Moisés, que escuchó la voz de Dios, y a través de él, por medio de muchos signos y milagros, pues el Señor liberó a ese pueblo. Lo liberó y pasaron entonces, con gran poder, dice las Escrituras, el mar Rojo. O sea, atravesaron el mar a pies. El mar se abrió cuando el faraón, con todos sus pueblos, sus jefes, pues lo perseguía para matarlo. El mar se abrió, los egipcios pudieron cruzar al otro lado para adorar al Señor, al otro lado del mar Rojo. Sin embargo, pues los carros del faraón, como ustedes han escuchado en las escrituras, en las películas, ¿verdad? Han visto cómo el Señor derrota al faraón. Ese pueblo, pues, que fue cruzado al otro lado, al desierto, a adorar a Dios, pues desde allá se instauran varias fiestas. Habían dos fiestas muy significativas. La fiesta de la Pascua, a la que llamaban la fiesta de la Pascua, y la fiesta de la semana. La fiesta de la Pascua era la que se celebraba cuando se comía pan sin levadura, recordando el paso, ¿verdad?, la liberación de ese pueblo, de esa historia que ya le hice.
hermanos, que recuerden la fiesta de la Pascua, el mismo Jesús se entregó, pues recuerden que celebró la cena de Pascua, en donde se comía pan sin levadura, con sus discípulos, instituyó al sacerdote, al sacerdocio e instituyó la Eucaristía. ¿Qué sucede? Que luego, después de que Jesús, ustedes saben que estuvimos celebrando el día de la Ascensión, cuando Jesús subió al cielo. Y les decía precisamente a sus apóstoles, a lo que Él eligió: quédense en este lugar, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban lo que mi Padre prometió. O sea, el Padre Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, le había prometido a su pueblo que no lo iba a dejar solo, que el Espíritu Santo estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. ¿Amén? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Pero primero tenía Jesús que subir al cielo. Por eso los apóstoles, nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, que estaba la Virgen María y los hermanos, más de 72 hermanos, estaban encerrados en oración, en vigilia, esperando la promesa, el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó el día en que se celebraba la otra fiesta importante, la fiesta de la semana. La fiesta de la semana, que era lo que llamaban el día de Pentecostés, que era que una vez pues se celebraba la Pascua, a las 7 semanas, todos los agricultores pues iban al templo a celebrar esa gran fiesta, a llevar sus primicias, a llevar pues las ofrendas, plátano, guineo, comida, becerro, chivo, cabrito. Era una fiesta de agricultores. El día de Pentecostés era una fiesta de agricultores. Sin embargo, ese día fue el que el Señor eligió para enviarlo el Espíritu Santo. Por eso ese día, cuando llegó el Espíritu Santo, dice la palabra que habían personas de muchos países que hablaban diferentes lenguas y que todos le oían hablar en su propia lengua, ¿sí? E incluso pues algunos decían: pero esto están borrachos. Era muy temprano cuando el Espíritu Santo se derramó en forma de fuego que se iba paseando por los apóstoles. Recuerden que el Espíritu Santo es invisible. Cuando bajó a Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, bajó en forma de ¿qué? En forma de paloma. Porque el Espíritu Santo no se ve, es un espíritu. Amén. Pero santo, o sea, el mismo Dios. Por eso, para que se dieran cuenta que era el Espíritu Santo que había bajado, pues empezaron a hablar todos en su propia lengua. Cada uno de esas personalidades que habían, pues empezaron a hablar en lenguas y se iban repartiendo, lo que significa, queridos hermanos, que ya la salvación no era solamente para ese pueblo judío, sino que la salvación era universal, era para todo, era para todas las lenguas. El Espíritu Santo no es un espíritu de hablar cosas que no se entiendan, sino que el Espíritu Santo es un espíritu de claridad.
Por eso hay una confusión. Cuando llegó el día de Pentecostés, que empezaron a hablar en lenguas distintas, algunos hermanos creen que es el don de lengua, o sea, la lengua angelical, que eso existe también dentro de la iglesia, pero para provecho común, ¿sí? Y no era así, sino que hablaban en diferentes idiomas. Pues ya esa fiesta, queridos hermanos, no es una fiesta pagana, sino en la fiesta en que se conmemora lo que el Padre Dios prometió. Ahora bien, una vez pues que nosotros hemos aceptado la voluntad de Dios, nos hemos acercado a lo que nos dice la palabra de Dios, pues ese Espíritu Santo reparte sus dones. ¿Amén? Amén. ¿Reparte qué? Sus dones. A ver, ¿quién me puede mencionar algún don de eso? Que el Espíritu Santo reparte y que va a repartir hoy. Casi ya. Vamos a ver. Un don. Los dones de ustedes. Los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver. El don de consejo. Para poner a la niña que se lo digan que ya lo tienen. Cada una tiene un don. ¿Cuál es el tuyo? El don de consejo. El don de la sabiduría, don de inteligencia, don de consejo, don de fortaleza, don de conocimiento, don de piedad y el don de temor de Dios. Amén. Amén. Hermanos, qué interesante cuando el Señor pues reparte sus 7 dones. Amén. Pero hay algo que nosotros debemos tener muy pendiente, queridos hermanos. Cuando nos damos cuenta de que nosotros poseemos algún don de eso que el Señor a través de la acción del Espíritu Santo nos da. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que una persona tiene la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para conocer lo que es bueno ante Dios. El don de inteligencia, ¿verdad? Para ser práctico en las cosas que el Señor nos da. ¿Cuántas personas nos vemos nosotros que tienen esa capacidad de brindar un consejo? ¿Sí? ¿Cuántas personas pues vemos que tienen pues ese temor de Dios, que tienen miedo, ¿verdad? No miedo, sino que temen a Dios. No voy a hacer esto porque al Señor no le agrada. Ahora bien, voy concluyendo porque ya vamos a empezar, el sacerdote viene por ahí. Ahora bien, queridos hermanos, lo más importante de estos dones recibidos en nosotros son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios, según San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 19 al 23, nos habla precisamente de los frutos del Espíritu Santo. Cuando vemos una persona que es caritativa, que tiene ese don de caridad, que puede desprenderse, ¿verdad?, de lo que tiene para ayudar a los demás, pues vemos que el Espíritu Santo está en él. Cuando vemos a esa persona que lleva la palabra con alegría, pues que saluda y atiende a sus hermanos con alegría, pues vemos también ese fruto del Espíritu Santo. La paz. Cuando la persona, a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes, en él hay paz, se siente pues esa tranquilidad,
pues ha recibido también el Espíritu Santo, ¿sí? Esas personas que son comprensivas, que tienen la capacidad de comprender a los demás. A veces, queridos hermanos, nos llegan personas, hermanos, con dificultades y que quizás requieren de nuestra ayuda. Y nosotros no somos capaces de entenderle, ¿sí? De ponernos en el lugar de él con ese problema. Así que, ¿por qué no decir también la mansedumbre entre nosotros? ¿Cómo debe manifestarse el Espíritu Santo a través del dominio de sí mismo? Muchas veces, queridos hermanos, cuando se nos llegan esos momentos en que nos incomodamos, nos sentimos quizá con ira, ¿verdad? O que alguien viene y me ofende, me hace sentir mal y no tenemos esa capacidad de retenernos, ¿sí? De pensar antes de devolverle una palabra que pueda empeorar más a esa persona. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros en esta tarde prestemos atención, dedicación y sobre todo abramos nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene, nos transforme, nos renueve y nos dé sus dones, nos dé su carisma para poder nosotros entonces vivir a plenitud lo que la Iglesia nos enseña, que es el cuerpo de Cristo. Que Dios, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la portadora de la sangre de Cristo, nos siga bendiciendo. Queridos hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a esta solemne celebración en honor a nuestro patrón, el Espíritu Santo. Hoy nos conale sea una acción de profundidad, renovación espiritual. Abramos el corazón a su presencia, permítenos que sus dones transformen nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Con el espíritu de unidad, alegría y devoción, demos inicio a esta celebración pidiendo que el Espíritu de Dios suple con fuerza sobre nosotros y sobre toda la iglesia. Esperemos los celebrantes con el canto de entrada. Con tu divino
ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su Espíritu. ¡Que viva el Espíritu Santo! ¡Que viva nuestra comunidad! Nos celebramos con alegría este último día, la solemnidad del Espíritu Santo que hemos venido preparando aquí en esta comunidad, que podamos salir, como la munición nos señalaba, fortalecidos en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios y para la recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón a Dios. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acomodan un momento. Pues ya cuando llegamos, donde estaba Víctor haciendo una meditación sobre los dones del Espíritu Santo, que en esta solemnidad se nos recuerda meditar esos dones que hemos aprendido en el catecismo, que es el don de sabiduría, saborear las cosas de Dios. Esa es la sabiduría en el sentido bíblico, saborear los mandamientos que Dios nos manda cumplir. El don de entendimiento, como el Señor a los discípulos les abrió el entendimiento, pues es un don, ese entendimiento, para profundizar y conocer el designio de Dios para nosotros en nuestra vida. También el don de consejo es un don, pues, de aconsejar para el bien. Y así podemos distinguir cuando es un consejo que viene del Espíritu Santo y cuando es un consejo que viene de otro espíritu. Cuando nos aconsejan hacer cosas que van a dañar a otro o que nos dañan a nosotros, como a vicio, acompañar a lugares que no son debidos, pues sabemos que eso no viene del Espíritu Santo. Pero cuando nos aconsejan a hacer el bien, a practicar la justicia, a visitar a un enfermo, visitar a un preso, pues a cumplir esas obras de misericordia, pues de ahí sí viene del Espíritu Santo.
También el don de fortaleza, cómo necesitamos esa fortaleza para permanecer firmes en esta fe, en la esperanza, en la caridad que estamos llamados a practicar. El don de ciencia para conocer la verdad, la ciencia empírica, como se le llama, que es esa ciencia con el método de ver, juzgar y actuar, de evaluar, pues esa ciencia llega a conocer la verdad de las cosas. Pero la ciencia, como don del Espíritu Santo, va más allá, porque va también esa parte espiritual. La ciencia empírica solamente mira lo material, solamente ve lo terrenal, pero ya con esa ciencia del don del Espíritu Santo ya va más allá, explicaciones espirituales que nos da el Señor. El don de piedad, tenemos como modelo al mismo Dios, que es compasivo y misericordioso, rico en clemencia y en piedad. Pues nosotros también practicar ese amor con los demás. Y el don de temor de Dios, que tanta falta hace hoy día, porque anda mucha gente sin temor de Dios, como si Dios no existiera. Pero el temor de Dios es temor de violar sus mandamientos, de no cumplir sus mandatos, porque tienen consecuencias. La consecuencia, como decimos, de lo que uno siembra, eso cosecha. En un refrán popular, si uno siembra viento, va a cosechar tempestad, ¿verdad? O sea, lo que uno siembra, eso cosecha. Por eso, con el temor de Dios, si sembramos amor, sembramos respeto, sembramos servicio, sembramos perdón, eso es lo que vamos a cosechar. Pues esos dones en nosotros provocan unos frutos, y son los frutos de la caridad, de ese gozo espiritual cuando estamos, ¿verdad?, concentrados en una actividad, en una oración. El Señor nos da ese gozo desbordante, la paz, la paciencia, la generosidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia, la castidad. Pues con los dones que nos da el Espíritu Santo al derramarse en nosotros el día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación, nos hace dar esos frutos y también vivir esas virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la templanza. Pues son, diríamos, las herramientas con las que Dios nos provee para poder luchar contra las tentaciones que el tentador nos propone de apartarnos de Dios. Pues en este día del Espíritu Santo recordamos esto y pedimos al Señor poder mantenernos fieles en esa guía del Espíritu Santo que nos guía a la verdad plena como el Señor prometió. Se nos recuerda que el miedo encierra, pero el Espíritu abre las puertas. Y es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Los discípulos estaban encerrados por miedo, estaban tristes y confundidos. Pero en medio de su oscuridad, Jesús resucitado se hace presente y les dice: la paz esté con ustedes. ¿Cómo le lleva la paz en medio del desoriente que tenían? Un ejemplo que se nos propone es como cuando hay un apagón en casa y todo queda a oscuras, pero alguien enciende una vela. Esa luz cambia todo, porque ya podemos ver todo lo que está alrededor. Mientras está en tinieblas, en oscuridad,
no se puede ver nada. Y puede uno hasta caerse y chocar con cualquier cosa que haya en el medio. Por eso se nos pregunta, ¿tenemos miedo? ¿Tenemos algún miedo que nos encierra? Pues presentárselo al Señor, a su Santo Espíritu, para que nos libere. Tenemos miedo a perdonar, a comenzar de nuevo, a confiar en Dios. Jesús hoy entra en nuestra vida y nos dice, no tengan miedo, la paz sea con ustedes. También escuchamos en el Evangelio que sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pues así como en la creación, cuando creó a Adán, lo moldeó del polvo de la tierra y sopló sobre él y se convirtió en un ser vivo. Pues así el Espíritu nos hace nuevas criaturas, nos da vida verdadera, fuerza interior y sentido. Y el ejemplo que nos pone es como estos globos que se han llenado. Como un globo vacío, no sirve para jugar ni para decorar, porque es una cosita, ¿verdad?, plácida. Pero cuando se sopla y se llena, tiene forma, color y alegría. Así nosotros, con el Espíritu Santo que tenemos, podemos vivir esa alegría, esa paz que nos la da. También el Espíritu da paz y perdón, como ya hemos indicado. Transforma personas comunes en testigos valientes, como nos indica la lectura, que los discípulos llenos de miedo, pues después de recibir el Espíritu Santo, se convierten en testigos valientes que anuncian a Cristo con alegría. Por eso nosotros debemos anunciar con alegría. El Espíritu quiere usarnos, aunque nos sintamos pequeños. Él nos da fuerza para ser testigos en nuestra casa, comenzando por el hogar, ¿verdad? Ser testigos en nuestra casa, en el trabajo donde trabajamos, con los vecinos, en la comunidad, que podamos todos ser esos testigos del Señor donde quiera que nos encontremos. Y finalmente, Pentecostés no es el final, sino el comienzo. Pentecostés, en el inicio de la iglesia, ya no es tiempo de esconderse, sino de salir, de hablar, de amar, de servir. Recordamos al Papa Francisco cuando nos dice que la iglesia debe ser esa iglesia en salida. A todo el mundo anunciarle el Evangelio, tanto de palabra, pero sobre todo con el testimonio de vida. Y ahí se nos pregunta, ¿estamos dispuestos a dejarnos mover por ese Espíritu Santo para ser testigos de Jesús? ¿Estamos dispuestos a ser parte de esta iglesia viva que anuncia y transforma? Porque podamos nosotros dejarnos guiar por ese Espíritu Santo para que se extienda al mundo entero el Evangelio, el reino de Dios que el Señor ha venido a implantar, que es un reino de amor, de justicia y de paz. Pues que podamos salir de estas fiestas en esta comunidad al Espíritu Santo, fortalecidos en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Que así sea. Que así sea. Ahora nos ponemos de